Bienvenidos a Una Semana en el Mundo, el espacio de France 24, donde los periodistas son los invitados y analizamos las noticias que han marcado la actualidad internacional de la semana. En el programa de hoy vamos a abordar las conclusiones de la cumbre de la OTAN, con la inminente entrada de Suecia a la organización y también las perspectivas para Ucrania de ser aceptada en la alianza. También abordaremos el desencadenamiento de un entramado político-judicial en Guatemala después de la primera vuelta de las elecciones generales que obstaculiza el proceso electoral de cara al balotaje. También comentaremos la disputada campaña electoral en España de cara a los comicios generales del 23 de julio y finalmente, ¿qué impacto tiene para el mundo la huelga de actores y de guionistas de Hollywood? A continuación, saludamos a nuestros invitados de hoy. Aquí en el estudio de France 24 en Bogotá nos acompaña Eduard Soto, él es periodista y editor de la mesa central del periódico colombiano El Tiempo. Bienvenido, Eduard. ¿Qué tal, Rosa? Muchas gracias por la invitación. Y desde Montevideo nos acompaña Gustavo Calvo, él es analista internacional y conductor del programa La Hora Global. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Gustavo. No, al contrario, muchas gracias, Rosa, por invitarnos. Pues sin más dilación empezamos ya a entrar en uno de los temas que ha marcado sin duda la agenda internacional de esta semana. Como anunciábamos, se trata de la cumbre anual de los líderes de los países miembros de la OTAN que se ha celebrado en Vilna, en la capital de Lituania. Básicamente la cita deja dos grandes noticias, digamos, dos grandes corrientes de análisis. Por un lado, tenemos el hecho de que Turquía levantó finalmente el veto que imponía a la candidatura de Suecia para entrar a la organización, por lo que se espera que en los próximos meses finalmente Estocolmo pueda ser el miembro 32 de la alianza militar. Por otro lado, hay más promesas de que el futuro de Ucrania está en la OTAN, sin embargo, hay pocas concreciones y tampoco hay un calendario claro y mucha incertidumbre de cómo la guerra puede acabar afectando a la entrada de Kiev a esta alianza militar occidental. Oigamos las propias palabras que dirigió el secretario general de la organización, Jens Stoltenberg, en relación a las aspiraciones de Ucrania. Las decisiones tomadas aquí en Vilna marcaron el comienzo de un nuevo capítulo en la relación entre la OTAN y Ucrania. Hoy nos reunimos como iguales. Espero con ansias el día en que nos reunamos como aliados. Eduard, empiezo por usted. Al principio de esta guerra, Rusia exigía que Ucrania nunca entrara a la OTAN. Digamos, la OTAN nunca quiso dar esta garantía, pero la entrada de Ucrania a la organización se veía todavía como algo poco cierto, por decirlo de algún modo. Ahora vemos que los líderes de la organización dan por hecho que el futuro de Kiev estará dentro de esta alianza militar, pero ¿cómo podría cambiar el transcurso de la guerra este futuro? Yo creo que básicamente, Rosa, el tema que hay que dirimir acá es hasta qué punto la guerra o el interés de la OTAN puede dar cabida a que apenas se acabe la guerra, Ucrania pueda entrar en la Organización Atlántica. En realidad, el resultado de esta cita provocó el enojo del presidente Zelensky en el sentido de que definitivamente ya se dio cuenta que no va a entrar mientras la guerra no llegue a su fin, pero habría que esperar definitivamente el curso de la guerra y otras condiciones geopolíticas para ver si efectivamente se convierte en un miembro más de la Alianza Atlántica. Pero lo que quedó claro es que al menos de momento y mientras esté la guerra, pues definitivamente Ucrania no va a entrar en la alianza. Y le traslado esta cuestión a Gustavo desde Montevideo. Gustavo, ¿usted considera que Zelensky tiene razones para decepcionarse o enfadarse con la OTAN por el hecho de que no le hayan planteado un calendario claro de entrada a la organización, a pesar del enorme apoyo militar, económico que los países miembros de la OTAN están brindando a Ucrania? Creo que Zelensky es el primero que está perdiendo de vista lo esencial de esta guerra. Debemos definir, en principio, entre quiénes es esta guerra. Esta guerra es un enfrentamiento entre la Federación Rusa y la OTAN, en realidad. Ucrania pasó a ser, más allá de el primer protagonista, debido a que el hecho de haber sido invadido, pasó a ser una especie de peón en este juego, que ya es geopolítico y que implica, además, un nuevo movimiento en el orden mundial, como todos estamos viendo en estas últimas semanas y meses incluso. Entonces Zelensky
creo que ha perdido de vista que, en primer lugar, quienes deben definir quién ingresa a la OTAN son los integrantes de la OTAN. Él puso un tuit muy furioso donde decía que estaban discutiendo la redacción de un documento sin la presencia de Ucrania, e incluso llamó de absurdo el hecho que no hubiera un plazo de membresía. La OTAN hace bien en no ingresar a un país que esté en conflicto, porque ese conflicto se va a trasladar a su propia cocina, a su propia interna, una vez que Ucrania forme parte de la alianza. Y eso Zelensky lo tiene que ver, porque cuando a Zelensky le dicen, por ejemplo, que cuando le dan algún tipo de armamento no puede ser utilizado en territorio ruso, es porque la OTAN tiene claro que esto no se puede convertir de hecho, de facto, formalmente, en un enfrentamiento Rusia-la OTAN, porque eso desembocaría, como ha dicho Putin, aunque lo ha dicho con otras intenciones un poco más disuasivas, se puede transformar en un conflicto de orden mundial. Entonces, Zelensky tiene que darse cuenta de que todos están interesados en que este conflicto se limite a los límites ucranianos, y además hay que empezar a ver también, y Zelensky se está empezando a dar cuenta, quiénes son los que quieren que este conflicto siga adelante o quiénes realmente quieren que pare. Y en su opinión, entonces, ¿quiénes son los que quieren que este conflicto siga adelante y quiénes quieren que pare? Claramente, en mi opinión es muy subjetiva. Este conflicto tiene una función geopolítica. Es un conflicto que para Estados Unidos es un conflicto de desgaste. Si estuviera apurado Estados Unidos por querer terminarlo, ya lo hubiera hecho. Rusia en un primer momento creyó que la operación podía ser bastante rápida y llegar a su destino. Ya cuando vio que no es así, también para Rusia esto se está convirtiendo entonces en un conflicto de desgaste, en este caso no de Estados Unidos directamente, pero sí de Europa. Lo estamos viendo desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista político. Este conflicto está desgastando mucho más a Europa de lo que se pensó que podría desgastar a Rusia, que ya encontró, geopolíticamente hablando, el paraguas sobre el cual guarecerse, que en este caso es China. Y Gustavo, antes de entrar a la cuestión de China, quisiera trasladarle el debate a Eduard aquí en el plató. Como decía Gustavo, al final son los países miembros de la OTAN quienes deciden si integran a nuevos miembros o no. A raíz de esta guerra, Finlandia ha entrado a la organización. A raíz de la entrada de Finlandia se han duplicado el número de kilómetros que tiene fronterizos la OTAN con Rusia directamente. Suecia está a punto de entrar también a la alianza. Habría que ir con un poco de cuidado a la hora de continuar acercándose hacia el este. La misma sede de esta cumbre ha sido en una exrepública soviética, ¿no? ¿Puede expandirse más la OTAN? Totalmente, y es que el hecho de que Finlandia haya decidido finalmente entrar a la Alianza Atlántica ya marca un punto de reflexión para los rusos, que definitivamente no esperaban que esta guerra terminara con el crecimiento, como se está viniendo dando, de la Alianza Atlántica a todo lo largo de su frontera. Ahora bien, ya se logró que Suecia forme parte dentro de algunos días o algunos meses de la alianza. Entonces eso también significa una especie de punto de inflexión, en el sentido de que definitivamente esta guerra le está saliendo mal a Rusia, en el sentido de que jamás esperaron que la Alianza Atlántica se fuera a agrandar de esa manera, que se fuera a fortalecer, y definitivamente de esta cumbre sale una fortaleza, y además con una señal clara hacia Rusia y China, en la medida en que la invitación que se hizo a países como Japón y Corea del Sur significa que también se quiere de alguna manera sumar esfuerzos de esos países del lado Asia-Pacífico para evitar que ese nuevo bloque geopolítico que se está armando entre Rusia y China definitivamente pueda avanzar un poco más. Pues quisiera unir esto que menciona y la expansión con una pregunta a Gustavo, y es si el hecho de que continúe creciendo la OTAN puede ampliar divisiones en el seno de la organización, por ejemplo, respecto a qué nivel de ofensiva adoptar respecto a China. Sin dudas, hay dos aspectos cuando hablamos de la OTAN que hay que tener en cuenta. Yo, digamos, no estoy muy de acuerdo con el Cortentulio en cuanto a las conclusiones, pero para mí, no importa, lo dejamos para después. Pero hay que tener en cuenta que la OTAN dejó de ser una entidad defensiva. Se está hablando de abrir una oficina en Tokio de la OTAN. Se está hablando de ese tipo de expansión para evitar
esta unión que podrían estar armando, como dijo recién Eduardo, China y Rusia. China y Rusia ya están trabajando juntos desde hace un año. Es decir, ya no es evitable eso. China está instalando bases militares en más de 30 países. De acá a 10 o 15 años, hay incluso un paper sobre eso. Pretendemos hacer lo mismo con China que se quiso hacer con Rusia, es decir, poner armamento a sus fronteras. Me parece una locura. La verdad que me parece una locura y además con muy poca óptica política. Hablamos recién de, por ejemplo, el ingreso de de Suecia a la OTAN. Tenemos que empezar a ver cuál es la gobernanza mundial que estamos manejando, que nos está manejando, discúlpame Rosa, que a veces me voy un poquito de tema, pero todo esto tiene que ver. Cuando hablamos de que la OTAN se expanda, a costo de que la propia OTAN está diciendo ahora que se está quedando sin armamento, que le dio todo el armamento que tenía a Ucrania y que tiene problemas para poder, en el caso de Alemania, por ejemplo, reponerlo. Es decir, me parece que estamos en una escalada donde no estamos midiendo las consecuencias de las cosas que están sucediendo. Recuerdo además a la audiencia que quien está sancionado no es Europa, quien está sancionado es Rusia, y así como Putin, estoy seguro de que no pensaba que la OTAN se uniera de esta manera o se cohesionara de esta manera, también estoy seguro que tampoco Occidente pensaba que Rusia podía sobrevivir a las sanciones y lo está haciendo muy bien. Es decir, este tipo de guerra o esto que estamos viviendo desde hace un año ha sido una serie interminable de estimaciones fallidas. Todos han errado en sus conclusiones, todos están fallando en lo que pretendían hacer, pero es el momento de desescalar, no de sembrar bombas de racimo por toda Europa. No sé si Eduard tiene una redacción, lo he visto anotar algún comentario quizás a lo que decía Gustavo. Sí, básicamente a lo que dice Gustavo, me parece que habría que anotar que definitivamente los mismos países de la OTAN ya están teniendo problemas para cumplir las cuotas obligatorias que deben cumplir como miembros. Es decir, los países ya tienen dificultades en poner el suficiente número de hombres a disposición de la Alianza Atlántica y también hay algunos países que no logran llegar a ese 2% de gastos en presupuesto, como es el caso, por ejemplo, de España y de algunos otros países, a lo que se suma que dentro de la misma alianza hay algunas voces como la del presidente húngaro Orbán que dicen que definitivamente dentro de la alianza hay algunos miembros que están buscando que la guerra se alargue. Entonces, ahí es donde la Alianza Atlántica tiene que tener mucho cuidado porque a la vez que se está de alguna manera ampliando en la frontera rusa y por qué no decirlo en los intereses geopolíticos chinos, también puede estar por dentro teniendo problemas de fraccionamientos importantes que va a ser muy difícil manejar a largo plazo. Para cerrar este bloque, Gustavo, le pido una conclusión relacionada con lo que usted mencionaba, que se está escalando este conflicto hasta un escenario que no sabemos cuál va a ser. Le pido cuál sería el peor de los escenarios a lo que nos puede llevar esta escalada. El peor de los escenarios es seguir apostando a la escalada. El peor de los escenarios es cuando se tiene un bloque delante, pretender vencerlo y no negociar con él. Pasó con Rusia y aparentemente quieren que suceda también con China. Y no se entiende que el mundo es bastante grande, que hay muchos países y que pueden ser muchos las víctimas de esta actitud un poco irresponsable. Como decía Eduardo, recién estoy muy de acuerdo con él en este último comentario, la OTAN no tiene resto para poder expandirse, pero el tema es quién nos está gobernando, que eso podría ser algún día un tema para tu programa. Vimos en estos días que el G7 instrumentó un sistema de reconstrucción de Ucrania hasta con los nombres de los bancos de desarrollo que iba a utilizar. Claro. Vimos después que en pleno vuelo Biden hacia la reunión de la OTAN le promete a Turquía el ingreso a la Unión Europea si deja entrar a Suecia en la OTAN. ¿Qué país de la Unión Europea autorizó que Turquía ingrese a la Unión Europea? ¿Si eso se autoriza desde la OTAN? Ese tipo de preguntas nos deja este tipo de trascendidos y de reuniones donde empezamos a preguntarnos, bueno, ¿cuáles son los organismos que realmente nos están gobernando? ¿Cuál es la gobernanza mundial? Si el G7 se ha transformado en una especie de directorio de la gobernanza mundial y quienes están tomando las decisiones, si las están tomando responsablemente, porque hay muchos países, muchos millones de personas cuyas vidas dependen de estas cosas.
Por supuesto, Gustavo, y muchas gracias por la propuesta temática. Sin duda, también el negocio de la guerra y de la reconstrucción después de la guerra es todo un tema bien interesante y bien complejo. Les propongo que pasemos, sin embargo, porque no tenemos más tiempo, a otra cuestión que también marca la actualidad de los últimos días. Venimos a la región, vamos concretamente a Centroamérica, a Guatemala, porque ahí, desde el 25 de junio, cuando se celebró la primera vuelta de las elecciones generales, desde entonces se ha desatado, como decíamos, un entramado político-judicial que está entorpeciendo pues que se siga con el proceso democrático que debe desencadenar, debe llevar hasta el balotaje del 20 de agosto y debe permitir también el nombramiento de los cargos electos. Recordemos, en una primera instancia, los partidos de los candidatos que no pasaron al balotaje impugnaron los resultados, hubo una revisión de esos resultados. Una vez se dio la luz verde para oficializar los resultados, hubo otro juez que inhabilitó al movimiento Semilla. Recordemos, el movimiento Semilla es el partido del candidato Bernardo Arévalo, el que sorprendió con su paso a la segunda vuelta presidencial, no estaba contemplado en las encuestas y sale de lo que es, digamos, el llamado establishment, por decirle de algún modo, de las élites políticas y judiciales, empresariales de Guatemala. Se enfrentaría Bernardo Arévalo al balotaje contra Sandra Torres, quien era ya la favorita en las encuestas, la candidata del partido UNE. Sin embargo, que estos dos candidatos se enfrenten al balotaje todavía es algo incierto. De momento, la Corte Constitucional ha otorgado un amparo a Bernardo Arévalo. De momento protege su participación en el balotaje, pero, como decimos, todo está en el aire, queda más de un mes, muchas cosas pueden pasar. Para ayudarnos a analizar este escenario nos acompaña ahora David Toro Escobar, desde Ciudad de Guatemala. Él es corresponsal para la agencia EFE, precisamente para este país al que nos referimos, para Guatemala. David, muchísimas gracias por estar con nosotros. No sé si he explicado bien un poco esta sucesión de acontecimientos que hemos ido registrando en los últimos días. Si me he equivocado, le pido que me corrija y que nos dé un sentido al final a esta cadena de sucesos. Hola Rosa, gracias por la invitación. Y es correcto, el panorama que has ilustrado sobre la situación de Guatemala es preciso como lo has planteado. En Guatemala sucede que todo el proceso electoral ha estado marcado por una evidente judicialización. No inicia con el intento de cancelar al movimiento Semilla, que, como bien dices, llega sorpresivamente a una segunda vuelta, sino que anteriormente las Cortes habían votado la participación de 3 candidatos que figuraban como favoritos a la presidencia, tumbaron sus posibilidades de participar en las elecciones del 25 de junio. Esto sumado también a que sí se permitió la participación de personajes relacionados con la corrupción y con el crimen organizado, a que las personas no tuviesen confianza de este proceso y terminaron votando por un candidato que nadie tomó en cuenta previo al día de elección. Ahora el panorama es bastante complicado porque el Ministerio Público, con una fiscal general que es importante destacar que ha sido sancionada por el gobierno de los Estados Unidos por actos de corrupción, ella ha publicado un comunicado donde dice que irán adelante con la investigación contra Semilla, pese a que ya han sido amparados. Estamos a prácticamente un mes de la elección y todavía existen dudas si tendremos que ser testigos de nuevos obstáculos que tenga que sortear tanto las autoridades electorales como el partido Semilla para poder llegar al balotaje del 20 de agosto. Porque, David, le quiero plantear precisamente esta relación que usted viene de apuntar entre la Fiscalía y el Gobierno, ¿no? Porque, digamos, hay varias organizaciones, sin ir más lejos, Human Rights Watch, que antes de las mismas elecciones había denunciado que Alejandro Giammattei, recordemos, el presidente saliente, y Consuelo Porras, como usted decía, la fiscal general de Guatemala, orquestan una operación de persecución, en ese caso decían a periodistas y a funcionarios que denuncian
denuncian la corrupción, ¿no? Freedom House denuncia una obstrucción a la justicia por parte del poder político y en este caso es Rafael Curruchiche, ¿no? Quien es fiscal especial contra la impunidad designado por la misma Consuelo Porras, la que ha emprendido esta operación para intentar inhabilitar al movimiento Semilla. Entonces, ¿cómo se explica esta utilización política de la Fiscalía? Bueno, hay que entender que la Fiscalía desde el año 2019 tomó un rumbo de buscar inhabilitar la lucha contra la corrupción y esto incluyó comenzar a perseguir a aquellos actores que en algún momento habían denunciado, investigado y juzgado casos de corrupción. ¿Esto qué quiere decir? Provocaron el exilio de más de 50 jueces, fiscales, periodistas, y esta fiscalía también ha apresado a más de 10 fiscales y algunos de ellos, incluso una de ellas ha sido condenada en un caso por un supuesto delito administrativo, dejando al país en un panorama de un notable desprestigio del Ministerio Público y una alianza bastante clara con otros sectores como el Ejecutivo. La organización que mencionas y otras más han hecho alusión a un deterioro democrático que está bastante influenciado por una cooptación de los diferentes poderes del Estado, ¿no? Sí. Un ministerio público que ha demostrado de forma reiterada cómo trabaja de forma conjunta con la Corte Suprema de Justicia, en ocasiones con la Corte de Constitucionalidad, para poder inhabilitar opositores políticos del régimen de turno, ¿no? David, le pido que se quede con nosotros, le pido una reacción a Gustavo, que veo que está asintiendo, y le pregunto cómo ve desde la región, también desde Uruguay, lo que está sucediendo en Guatemala. Me gustaría, Rosa, poner el foco en la pregunta que hiciste, que me parece que es clave. ¿Por qué se apunta al sistema judicial? ¿Por qué en Nicaragua algunos jueces dictan determinados fallos? ¿Por qué en Argentina políticamente la mayor pulseada entre la oposición y el gobierno es en los juzgados? Porque una vez que cae el sistema judicial o se hace funcionar al poder, ya todo es posible porque tienes la ley de tu lado. Es un poco lo que ha sucedido en Guatemala. Hay una serie de partidos, un poder que está enquistado allí, algo que llamó en su momento un ex canciller y analista, Edgardo Gutiérrez, lo llamó Pacto de Corruptos, que en realidad hoy se transfiere a la realidad política de esta manera. Hay una serie de partidos, si tú te fijas en la elección, en realidad quien sacó más sacó un 20% de votos, parece fragmentado el aspecto político, pero el hecho es que hay 6 o 7 partidos que funcionan entre sí coordinadamente y esos son los que alimentan el poder. La idea de que esos partidos estén fragmentados a uno le hace sospechar de alguna manera que, bueno, la idea es que esos partidos se terminan después teniendo su recompensa en cargos o en el Congreso. De todas formas, aparece allí Bernardo Arévalo, no estaba previsto, estaba octavo en las encuestas anteriores a la elección, pero la gente obviamente empezó a centrarse, un poco harta de todo esto, a centrarse en aquellos candidatos que podían ser, de alguna manera, renovadores, o aún dentro de ese grupo funcional al gobierno. Por ejemplo, vemos que Armando Castillo, por ejemplo, tuvo algunos votos interesantes, que es quien tiene determinada independencia, aún dentro de ese club que está en el poder en este momento. Sí. Vamos a ver lo que pasa. Quiero recordar que la Suprema Corte de Justicia todavía tiene que expedirse en un fallo final sobre esa levantada de inhabilitación, así que todavía es posible, según algunos periodistas y analistas, lo que llaman ellos un potencial golpe. Y le pido su análisis también, Eduard. Rosa, yo lo que estoy viendo es una muy preocupante matriz, no solamente en Centroamérica, sino también en Suramérica, de que se está intentando instrumentalizar el Poder Judicial a través de los órganos de control o de las organizaciones de control como Contralorías, Fiscalías y demás, para sacar
o aceptar candidatos. O sea, es esto mismo que está sucediendo en Guatemala en este momento, lo vimos en Nicaragua hace poco con las elecciones y lo estamos viendo precisamente con el caso venezolano, en donde la Contraloría inhabilitó a los 2 de los 3 candidatos con mayores aspiraciones en Venezuela, como María Corina Machado. Entonces yo por un lado estoy viendo una matriz preocupante, ya se tomó por costumbre que los organismos de control inhabiliten candidatos que están en la pelea democrática, que están en campaña política, y eso es un elemento que a mí me parece que es absolutamente preocupante. David, para cerrar este bloque desde Guatemala brevemente, le pido cuáles son los temores y el nivel de preocupación de la ciudadanía realmente. Bueno, yo creo que es muy importante entender de que el Ministerio Público, pese a que la Corte de Constitucionalidad y el propio Tribunal Supremo Electoral han respaldado los resultados presidenciales, piensa seguir adelante con las investigaciones. De parte del movimiento Semilla hay temor de que existan detenciones de algunos de sus miembros para intentar una especie de cortar el poder del partido y dejarlos también en una posibilidad de perder poder en camino a la segunda vuelta. Ahora el mayor problema es que tanto las cortes que han mostrado estar al servicio de este llamado pacto de corruptos, como lo mencionaba el analista Calvo, podían empezar a minar el camino hacia la segunda vuelta con una serie de acciones, responder a los intereses de estos partidos, que hay que decirlo y rescatarlo. Guatemala ha sido gobernada por estos partidos y por este sector político desde hace más de 40 años. Desde que inicia la época democrática en el país, en los 80s, en el 86 para ser preciso, no ha habido un gobierno progresista y la situación actual ha llevado a Arévalo a pelear un balotaje de manera inédita y bueno, los mayores temores estarían en las acciones que el Ministerio Público pueda hacer atentando contra la democracia. Pues David Toro Escobar, corresponsal de la agencia EFE en Guatemala, muchísimas gracias por habernos ayudado a entender la situación que está teniendo lugar y que es cambiante constantemente ahí en este país centroamericano. Estaremos muy pendientes de lo que ocurra en los próximos días y en las próximas semanas y de si finalmente se puede celebrar este balotaje acatando la voluntad popular. Muchas gracias. Pasamos a otra cuestión electoral y es que España está a una semana también de unos comicios clave, los comicios del próximo domingo 23 de julio. Las encuestas dan en general la victoria al bloque de la derecha y la extrema derecha. Sin embargo, el Partido Socialista, el líder del gobierno español, Pedro Sánchez, no da la batalla por perdida, ni mucho menos. En el cara a cara de este pasado lunes, el único cara a cara entre los dos hombres que se disputan la presidencia del gobierno, a pesar de que, según las encuestas, ninguno de los dos tiene opciones de gobernar en solitario a priori. Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo se enfrentaron en un debate que fue muy criticado por un espectáculo bastante lamentable de mentiras, de interrupciones y, de hecho, a pesar de que el líder opositor, el conservador Feijóo, dio muchas mentiras que fueron a posteriori verificadas por agencias de verificación de datos, por periodistas independientes, la ciudadanía española ha aumentado su apoyo al líder del Partido Popular, según los sondeos, después de ese debate. Bien, la estrategia del presidente del Gobierno, a pesar de que en esta última legislatura la economía española ha mejorado, el nivel de desempleo es el más bajo desde 2008, la inflación es una de las más bajas de Europa y en estos años de gobierno se ha avanzado enormemente en la conquista de derechos sociales. La estrategia del líder del gobierno español continúa siendo la de que viene el lobo, viene la extrema derecha y podría tener ministerios por primera vez desde la dictadura franquista. Escuchemos un extracto que refleja bien este discurso de Pedro Sánchez. Yo vengo sosteniendo desde hace mucho tiempo que ustedes gobiernan con Vox,
que lo hacen en Castilla y León, que han abierto las puertas a un gobierno de coalición con Vox en la Comunidad Valenciana, también en Extremadura, da igual que sean primera fuerza o segunda fuerza, da igual. Lo importante es que el Partido Popular gobierne y el Partido Socialista no. ¿Vox es un partido constitucional? Sí, pero no es un partido constitucionalista. Y usted mismo lo dijo, señor Feijóo, en una declaración en el año 2019, cuando dijo de Vox, Vox es un partido de ultraderecha de verdad. Bueno, pues si Vox es un partido de ultraderecha de verdad, como usted dijo, no se pueden pactar gobiernos con Vox, que es lo que está haciendo. Eduard, antes de darle la palabra, una aclaración a nuestra audiencia, porque el sistema político en España es complicado. Vox es el partido de extrema derecha que, según las previsiones, los sondeos, pactaría con el Partido Popular, que es la derecha conservadora tradicional, el gobierno de España, la alianza en el gobierno de España, como ya han hecho, de hecho, en comunidades autónomas, como en la de Extremadura y en la Comunidad Valenciana, después de las elecciones regionales del pasado 28 de mayo. Eduard, le doy la palabra ahora sí. ¿Considera que esta estrategia de advertir del peligro de la extrema derecha le puede funcionar a Sánchez? Yo creo que no. Yo creo que en principio no le está funcionando porque, como bien usted lo acaba de anotar, Rosa, las encuestas, después de ese primer debate, que fue un debate bronco, que fue un debate agresivo, lleno de mentiras y de verificaciones constatadas, la ciudadanía definitivamente parece que ya hubiera tomado una decisión en torno a darle su apoyo a la derecha, al menos a la luz de esos primeros sondeos. Ahora bien, sabemos que los sondeos últimamente no están funcionando y que el día de las elecciones a veces terminan dándole la razón a quien ellos no habían dicho que iba adelante en las encuestas. Pero definitivamente aquí yo siento que hay una matriz sustentada también por las elecciones regionales en donde hubo un voto mayoritario por la derecha. Y ahora habría aquí que mirar dos elementos que me parecen claves. Uno, se cuestiona la alianza del PP con Vox en el sentido de que se está aliando un partido de derecha, digámoslo así, moderado, con un partido radical. Pero también hay que decir que en este momento el Partido Socialista en el poder se alió con un partido de izquierda radical. Quizás la gran diferencia en todo esto, Rosa, es que mientras Vox tiene propuestas que van más allá de la Constitución, pues hasta donde sabemos Ciudadanos nunca, el Partido Podemos nunca propuso ir más allá de la Constitución, quitar algunos derechos ya consolidados y demás. Entonces, creo que aquí hay que mirar esos matices para entender verdaderamente hasta dónde va esa alianza del PP con el partido Vox. Gustavo, le pregunto entonces, a pesar de estas buenas cifras económicas que ha tenido este gobierno de coalición, como decíamos, entre el Partido Socialista y Unidas Podemos, en las que más que quitar derechos se ha avanzado en términos de ciertos derechos, le pregunto, ¿se está librando esta elección en términos de guerras culturales, como ha pasado en otros países, más allá que en cifras, digamos, económicas objetivas? Sí, totalmente. Ese es un poco el quid de la cuestión. Retomo donde dejó Eduardo recién. Es cierto que hay una extrema izquierda, es cierto que gobernó Sánchez con una extrema izquierda, es cierto que gobernó Sánchez con un Podemos que no se visualizaba fuera de la Constitución, pero para el imaginario colectivo español también gobernó con independentistas que iban contra la imagen misma de España. Entonces, en el dar fino de nosotros los analistas, no es lo mismo, las alianzas no se manejan de esa manera, pero en el discurso, en la mente de la gente es así. Tú preguntabas recién, esto de viene el lobo, si es una forma, algo que dé resultado. Bueno, es lo que ha hecho Sánchez durante 5 años y Vox no ha hecho más que crecer. Entonces debemos preguntarnos si no hay cosas más de fondo, más allá de la economía, como tú decís, que puedan alimentar esto. ¿Por qué debería ser distinto a España con una población envejecida, con una clase media que se ve amenazada por una ola de nuevas legislaciones, de nuevos derechos, que para ellos es algo que va demasiado rápido, atenta contra su tradicionalismo, contra su conservadurismo? ¿Por qué debería ser distinta España de lo que está pasando en el resto de Europa? Es decir, hay un retorno de la derecha a pelear los poderes porque hay también una cierta nostalgia de tiempos pasados, pero también hay, quizás fruto de la guerra, quizás fruto de las sanciones, quizás fruto de cosas exógenas, pueden ser, hay también una realidad económica que desde otro punto de vista, no desde el punto de vista de los resultados de Sánchez, sino desde el punto de vista de una alta inflación, de un problema energético, de un problema de desunión dentro de la Unión Europea en cuanto al trabajo de los presupuestos,
hay una cierta insatisfacción con las clases políticas, tanto aquí como en España, como en Francia, como en Italia, como en Hungría, como en Polonia. Entonces, hay una mezcla en España de ese estado de ánimo europeo que se internalizó, y hay también una suerte de apostar a no ir tan rápido. Nos afiliamos en nuestra, quizás, en nuestra nostalgia de sociedad un poco envejecida, como dije, tradicional. Sí. Nos afiliamos a ir un poco menos rápido en el avance, y además, por supuesto, esto fue abonado por errores en el gobierno de Sánchez en cuanto a legislación sí. justamente de este estilo, que no han sido bien implementadas, leyes que no han sido bien implementadas, que han tenido problemas secundarios. Es decir, hay una serie de errores no forzados que también ayudaron. Pero yo pienso que el estado de ánimo de la gente es progresivo, no es algo que haya surgido ahora. Hoy ya quedan 9 días para las elecciones, yo creo que ya está tomada la decisión, pero el tema es que el PP puede acceder al poder, pero la gran pregunta es, igual que fue con Sánchez hace 5 años, ¿a qué costo? Sí, Gustavo, los resultados de las elecciones en España son complicadísimos. Un sistema parlamentario va a depender de muchísimos partidos, de los independentistas catalanes, de derechas, de izquierdas, de los nacionalistas vascos, de los regionalistas, de muchas comunidades autónomas de España, si finalmente Sánchez y el gobierno progresista se puede mantener en el poder. Lo veremos. Las encuestas, como apuntábamos, no siempre aciertan en los últimos tiempos. Les pido un sí, un no, porque no tenemos más tiempo. Gustavo, ¿puede Sánchez mantenerse en el poder? Todavía queda. Si maneja las coaliciones en forma inteligente, puede llegar a hacerlo. Para mí tiene un 60-40 en contra. Eduard. Conociendo el sistema político español, yo diría que tiene oportunidad, pero la ventaja la tiene Núñez Feijóo. Pues lo veremos en los próximos días, lo veremos en una semana, lo que acaba sucediendo en España. A ustedes les agradezco muchísimo por habernos acompañado en este análisis de la actualidad de la semana aquí en France 24. Gustavo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros desde Montevideo, y Eduard, muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en el estudio de France 24 en Bogotá. Y ustedes recuerden que pueden ampliar toda esta y más información en France 24 y france24.com.